¿Qué onda, tribu? ¿Cómo están? Bienvenido a tu podcast de liderazgo, donde se encuentra la nueva generación de líderes con mentalidad de campeón. Ya llegamos y venimos pisando fuerte. Comenzamos. Hoy quiero hablar contigo acerca de un tema bien interesante. Y este podcast va dedicado para todos aquellos que deseen convertirse en oradores, en motivadores, en speakers, en personas que les guste hablar en público. ¿Te has preguntado alguna vez qué hacen, qué estudian, cómo se preparan, qué elementos, qué requisitos necesito para poder realizar una conferencia o hablar en público? Bueno, precisamente uno de los principales speakers que tenemos en Latinoamérica y un divulgador científico al cual admiro mucho es Jürgen Klarik. Jürgen Klarik escribió un libro que se llama Neurooratoria. Y en este libro da técnicas sobre cómo cautivar la mente del público. Técnicas para vender y ser un gran líder. Y precisamente este libro es el que vamos a estar estudiando en esta ocasión. El arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. Esto lo dijo James Hume. Hoy en día el mundo necesita líderes que sean capaces no solo de dirigir, de orientar a la gente, sino líderes que sean capaces de influir en las personas, que sepan transmitir un mensaje ético, de comunicar lo importante que es trabajar juntos para construir un mundo mejor. Personalmente, creo que en el mundo no hay una falta de liderazgo. Hay una falta de líderes que sepan comunicar sus ideas, que sepan conmover, motivar. Hay gente que muere con las mejores ideas dentro de la cabeza porque no sabe cómo comunicarse de manera asertiva. En este libro está escrito precisamente con la idea de que todo el mundo desarrolle su potencial para comunicar sus pensamientos de manera eficaz. Libros sobre oratoria hay cientos, pero ¿qué es lo que hace distinto a este libro? La diferencia está en mi conocimiento de cómo funciona la mente humana. Lo que vas a leer en las siguientes páginas es el resultado de años y años de práctica respaldada por investigación científica. Está basado en mis conocimientos de neuromarketing y en lo que me ha funcionado a mí, que he dado más de 400 conferencias en diferentes países, probadas antes en mis clases y talleres. Obviamente esto lo está diciendo Jürgen Klarik en la introducción de su libro Neurooratoria. Si yo hubiera encontrado un libro como este cuando empecé en el negocio del neuromarketing y la oratoria, definitivamente me hubiera ahorrado un largo camino. Aunque también es cierto que gracias a que no había un libro así, me vi obligado a hacer una profunda investigación para descubrir por qué al hablar causaba un efecto tan fuerte en las personas. Esto es lo que me permitió llegar a estos 10 principios fundamentales de la neurooratoria, que he aplicado en mis conferencias ante auditorios de 1000 personas. Cuando desarrollé la idea de la neurooratoria, tenía en mente crear una herramienta que ayudara a quienes querían dedicarse a la oratoria profesional, pero rápidamente me di cuenta de que podía llegar más lejos. En verdad que puedes aplicar estos principios para hablar ante un gran auditorio, pero también para las presentaciones del trabajo y para comunicar tus ideas con claridad y de manera convincente, incluso ante una sola persona. Ten en cuenta que todos, en todo momento, estamos comunicando algo a través de nuestras palabras, pero sobre todo de nuestra entonación, los gestos, las miradas, la postura corporal, los silencios. Decimos algo, tanto consciente como inconscientemente. Por ello, es de gran importancia conocer y aplicar estos principios. La idea no es solo ayudarte a dejar atrás el pánico escénico o que aprendas a hablar mejor, sino que principalmente se trata de que cambies por completo tus concepciones sobre lo que significa ser un buen orador. Recuerda que no hay malas ideas, sino malos oradores. Así que mi objetivo es que cuando termines de trabajar con este libro puedas vender tu mensaje y venderte tú de una forma en que seas escuchado e influyas en los demás. Vender es mucho más que convencer a la gente de comprar el producto o el servicio que le ofrecemos.
En realidad, todos estamos vendiendo siempre en cualquier momento de nuestra vida. Vendemos cuando queremos obtener un trabajo, cuando queremos formar una familia, incluso cuando hablamos con nuestros hijos, estamos vendiendo nuestra imagen, nuestras ideas y nuestra visión del futuro. La vida se reduce a tomar decisiones y muchas veces esas decisiones dependen de la manera en que logramos comunicarnos con las personas que forman parte de esas decisiones. Antes de comenzar, quiero decirte que toda la teoría del mundo sobre neurooratoria no te servirá de nada si no la practicas día a día. Por eso vas a encontrar una serie de ejercicios que te permitirán incrementar tus competencias como orador. Y esa es la introducción que da Jürgen Klarik en su libro Neurooratoria. Ahora vamos a entrar de lleno al capítulo número 1, que habla acerca de la voz, uno de los elementos más importantes, si no es que es el más importante, imprescindible para poder ejercer esta labor de la comunicación. La música no reemplaza a las palabras, le da tono a las palabras. Esto lo dijo Elie Wiesel. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar diariamente? ¿Cuántos años llevamos usando la voz como nuestro principal instrumento de comunicación? ¿Cuántas veces hemos oído que nuestra capacidad de hablar es lo que nos distingue como seres humanos? Y sin embargo, apenas somos conscientes de la forma en que nos expresamos. No somos conscientes de nuestra entonación. Pero si tú estás pensando en convertirte en orador profesional, o si lo que quieres es aprender a vender realmente un concepto, convenciendo y persuadiendo a quienes te escuchan, es fundamental que comiences a poner atención a la forma en que manejas la voz. La clave de una buena voz: respiración diafragmática. Respirar no solo es natural, sino vital. Pero la mayoría de las personas no saben hacerlo de forma correcta. Con toda certeza, puedo afirmarte que el 90% de las personas que asisten a nuestros cursos de neurooratoria respiran con la parte superior del tórax. Y eso es un gran error. Para que la voz alcance a proyectarse con claridad y sobre todo para prevenir disfonías y otros problemas que afectan al aparato fonador, es necesario saber respirar. Observa tu respiración. Si al inhalar aire profundamente notas que contraes el vientre y levantas los hombros, si tomas el aire por la boca, es fundamental que corrijas tu respiración. Ensachar el pecho y no el abdomen impide que baje el diafragma y obstaculiza el descenso de los pulmones, reduciendo la posibilidad de que la parte baja, la de mayor capacidad, se ensanche. Para comenzar a practicar la respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal, acuéstate boca arriba y pon las manos sobre el abdomen. Da unos pequeños suspiros para expulsar de los pulmones el aire residual. Si tú puedes comprar este libro, en los libros vienen unas ayudas visuales que van a complementar estos ejercicios. Por lo tanto, solamente te voy a leer el texto, pero si tienes la oportunidad, igual te voy a dejar un enlace para que tú puedas adquirir este libro. Ahora inhala por la nariz en 4 tiempos. Mientras haces que tu abdomen se infle, imagina que se trata de un globo. Retén el aire 2 tiempos sin forzarte. Luego exhala en 4 tiempos, sacando el aire por la boca, con los labios de forma de anillo, mientras la imagen del globo va desinflándose poco a poco. Puedes practicar también con un libro sobre el abdomen, jugando a elevarlo y bajarlo conforme inhalas y exhalas. Cuando el diafragma abre paso a los pulmones, hay mayor ventilación, captación de oxígeno. Al exhalar se limpian los pulmones, además de que logras una mayor relajación del organismo por efecto de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de generar y conservar un estado corporal de descenso o relajación para ahorrar o recuperar energías. Una vez que hayas dominado la técnica acostado, puedes practicarla sentado, de pie y luego mientras caminas. Solo así lograrás incorporarla a tu vida cotidiana. Con la práctica podrás aumentar el tiempo que dedicas tanto a la inhalación como a la exhalación.
de 4 a 6 tiempos, luego a 8, tomando en cuenta que debes retener el aire durante la mitad del tiempo que usaste para inhalar y exhalar. Siguiente punto, emisión de voz. Cada voz tiene un toque único, y ese toque es una mezcla del timbre, el tono, la intensidad y la cadencia. Como verás, la idea ahora no es que modifiques tu timbre o tu tono, ya que estos dependen fundamentalmente de tu constitución fisiológica. En cambio, sí puedes ejercitarte para modular la intensidad, el volumen y la cadencia, que es la velocidad con la que hablas. Nuestra emisión de voz es posible gracias a que contamos con un aparato fonador formado por la laringe, la faringe y la boca. En la laringe se encuentran las cuerdas bucales, que al recibir el flujo de aire procedente de la respiración vibran emitiendo sonidos. Lo grave o agudo de una voz es el tono, y ello depende de la vibración de las cuerdas bucales. Cuanto más gruesas son las cuerdas, más despacio vibran, produciendo sonidos más graves. En las mujeres las cuerdas miden entre 14 y 18 milímetros, mientras que en los hombres van desde los 17 hasta los 23 milímetros. El timbre es el sonido particular de una voz y depende de la constitución de las cuerdas vocales y de la manera en que vibran dentro de las cavidades de resonancia. El colorido del timbre, al ser único, es como nuestra marca individual. Siguiente punto. Cuida el ritmo y la intensidad. Una vez que eres consciente de tu entonación, puedes empezar a imprimirle inflexiones a tu voz para darle énfasis a las palabras más importantes y sentido a lo que dices. Introducir pausas en momentos clave y manejar el ritmo evita no solo que hables de manera plana y monótona, sino que también es expresión del temperamento del orador. Mientras que un ritmo acelerado transmite al auditorio la impresión de una persona nerviosa o entusiasta, un ritmo más lento da la idea de que alguien está más tranquilo. Es por eso que un buen orador sabe perfectamente cómo subir o bajar la voz en los momentos adecuados. Sabe cómo transmitir la emoción de tristeza con un tono mucho más bajo y mucho más lento. Y también sabe transmitir la alegría y el entusiasmo con un tono fuerte y firme a mayor velocidad. Es como la música que acompaña a una película. Nos transmite miedo, drama, pasión, etc. Tan solo con el volumen correcto y la palabra justa puedes hacer que tu público se conecte contigo. Y eso es muy poderoso. Ante todo, piensa que la oratoria es como una réplica de la vida. Imagínate qué pasaría si tu vida estuviera siempre llena de emociones fuertes. Si cada vez que salieras de tu casa estuvieras a punto de ser atropellado por un coche o que de repente fuera a caerte un piano por la cabeza. Luego del tercer incidente, tu cerebro ya se habría preparado y las situaciones de riesgo dejarían de causarte emoción. Sin embargo, la vida real no es así. De repente puedes estar completamente tranquilo en tu trabajo y tu jefe te llama para decirte que te has ganado un ascenso y eso te llena de energía. O todo lo contrario, puede ser que te enteres de la muerte de un ser querido y de repente caigas en la tristeza. En estos casos, tus emociones cambian de inmediato, porque no estás preparado para recibir esas noticias. Y así la vida, como la oratoria, tiene momentos altos y momentos bajos. Si al cerebro le abras todo el tiempo con una gran intensidad en la voz, como sucedía con los oradores profesionales de los 80, que se la pasaban todo el tiempo gritando y después de 20 minutos te dice: ¡cállate! Porque si tú traes al cerebro todo el tiempo así, se vuelve loco y entonces se desconecta. Hoy está demostrado que un buen orador no tiene que hablar siempre fuerte y con entusiasmo. Tú puedes bajar el volumen de tu voz, hablar despacio, tranquilo, pero si de repente lo mezclas con intensidad, si cambias los tonos,
el efecto será bastante más poderoso. Y por último, adáptate al público. Así debes saber identificar los temas que debes exponer despacio y los que exigen rapidez. Tú puedes construir una historia con solo introducir variaciones en tu voz. Piensa que si estuvieras viendo una película en la que todo el tiempo estuvieran matando, y de inmediato pensarías por qué esa película es una porquería. Pero sí, porque se está repitiendo el mismo suceso tanto que tu cerebro ya está aburrido y se cansa. Si por el contrario aparece una escena donde estén charlando y luego matan de nuevo y luego se tranquilizan, tu cerebro pone más atención. Un pico alto es más favorable por el pico bajo. Eso es lo que hay que entender, que muchas veces tienes que parar, bajar la intensidad de la voz, reducir la velocidad para después aumentarlas. Y aquí te estoy hablando de un concepto clave que es la calibración. Según Joseph O'Connor y John Seymour, la calibración es un término que viene de la programación neurolingüística y que se refiere a la capacidad de detectar los cambios más sutiles del lenguaje no verbal en tus interlocutores. Si aprendes a leer la postura, los movimientos de las manos, las miradas, la respiración, los gestos de las personas que te están escuchando, tendrás una guía para identificar si vas por buen camino y estás siendo capaz de mantener el interés y la atención del público, o si los estás aburriendo y es necesario que cambies la estrategia. Es fundamental que tengas suficiente flexibilidad para adaptarte a las necesidades de tu público, que sepas cuándo es necesario hacer una pausa o introducir una metáfora. Y si realmente entrenas tu calibración y logras identificar las señales en tu público cuando se emociona o cuando está a la expectativa o incluso si está enojado, te darás cuenta de que cada presentación tiene su propio pulso. Esto resulta muy útil incluso si no tienes en mente convertirte en un orador profesional y tan solo te interesa mejorar tu comunicación en todos los ámbitos de tu vida, ya sea en tu trabajo, con tu pareja o con tu familia. Si entiendes las distintas posibilidades de manejar tu calibración, mejorarás la forma de comunicarte, incluso cuando estás hablando con un niño. Los niños naturalmente tienen más energía que un adulto, y es por eso que no les puedes hablar plano, porque ellos se aburren, y ellos son hiperkinéticos. Así que al hablarles debes de ir jugando con la intensidad de tu voz, intercalando altos y bajos, altos y bajos. Pero recuerda que tampoco puedes hablarles siempre con intensidad, porque si en los adultos produce un impacto abrumador, en los niños lo que sucede es que lo vas a acelerar más. Y muchas veces lo que tienes que hacer es precisamente tranquilizarlos, pues muchas veces ellos no son capaces de tranquilizarse a sí mismos. La calibración, pues, te permite ser consciente de que cuando vas a hablar con tu jefe, no vas a alzar la voz como cuando estás hablando con tu hijo, cuando ha hecho alguna travesura o cuando debes darle órdenes contundentes a un subordinado, y mucho menos convendría proyectar la voz como si estuvieras ante un escenario formado por 1000 personas. Ahora, ¿cómo saber a quién hay que hablarle de manera más rápida, o más fuerte, o más lenta, o más tranquila? En realidad no hay una fórmula. Como se trata obviamente de un asunto de ensayo y error, la mejor forma de aprender a calibrar es la práctica. Otro punto, claves extraverbales. No me veas con ese tono de voz. Dorothy Parker. Todo esto de lo que te he estado hablando forma parte de las claves extraverbales de una comunicación. El tono de la voz, la entonación, el énfasis junto con los elementos visuales como la expresión del rostro y los gestos, la postura, son señales que enviamos de manera inconsciente y que son una gran fuente de información. Estos elementos extraverbales son tan importantes en la comunicación que pueden dar una idea bastante precisa del sentido de un mensaje, incluso si se desconoce el significado de las palabras. De ello nos habla Oliver Sacks en su relato titulado
El discurso del presidente, y publicado en El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El famoso neurólogo estadounidense revela la sorpresa que le causó descubrir que en el pabellón de afásicos del hospital donde trabajaba, un grupo de pacientes se reía al ver en televisión un discurso del presidente Ronald Reagan. Sachs se preguntó cómo era posible que estuvieran tan divertidos unos, recelosos otros y hasta enojados si la lesión cerebral que afectaba al lóbulo temporal izquierdo, propia de su afasia, los imposibilitaba de entender las palabras del presidente. Pero la explicación es bastante simple. Quienes sufren de afasia global tienen muy desarrollada la capacidad de captar la expresividad involuntaria de lo que se dice, es decir, el tono, el timbre, el sentimiento que acompaña las palabras, y eso les permitió a sus pacientes comprender la mayor parte del sentido, independientemente de que no captaran las palabras. Esta historia nos obliga a recordar que cuando se trata de comunicar emociones, es bien importante la congruencia entre lo que decimos con la palabra y la entonación y lo que decimos en el lenguaje corporal. Y hasta aquí este capítulo número 1 del libro Neurooratoria, escrito por Jürgen Klarik. Te repito, si te interesa adquirir este libro, puedes encontrarlo en la descripción del video. También te invito a que te suscribas, que compartas este podcast si conoces a alguien que le va a ser útil, o si hay alguien que tiene ganas de convertirse en un orador, en un speaker, y estas herramientas le puedan servir para mejorar en esta área. Gracias por formar parte de la tribu de líderes con mentalidad de campeón. Yo soy Rafael Cruz y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.